Dale saludos míos, dale saludos míos. Los recordamos, los tenemos en nuestras oraciones y mirando estos 5 años que hemos estado aquí juntos, orando por ustedes, visitándolos, ministrando su palabra. Ha sido un tiempo en el que tenemos que dar gracias a Dios por todo el bien que Él ha permitido con nosotros. Me acuerdo que yo pensaba y oraba al Señor que pudiera haber aquí en Canarias una iglesia donde se adorase a Dios, donde se predicase la palabra, donde se promoviese la vida de piedad. Y ahí pedíamos al Señor y ahí buscábamos que Dios conceda esto. Y ha sido para nosotros una gran satisfacción que Dios nos escuchase. Y aquí apareciese este grupo que nos pidiese ayuda para buscar cómo ordenar sus vidas, cómo aplicar la palabra de Dios. Y ha sido para nosotros un estímulo y un privilegio poder andar con ustedes estos 5 años, poderles pasar y transmitir todas estas cosas que Dios ha ido enseñándonos a nosotros. Ha sido un motivo de alegría, los hermanos los aman a ustedes, los tienen en sus corazones. Hemos visto esa actitud en ustedes de escuchar, de aprender, de recibir la palabra y después de aplicarla. Que Dios les guarde eso, que Dios les dé ese oído para oír y ese corazón para aplicar, porque así es como han visto ustedes la mano del Señor, así es como han podido ver ustedes los cambios y lo que Dios ha querido hacer entre ustedes, bendiciéndolo en muchas cosas. Que guarden ese corazón. Bueno, vamos a ir a la cuestión que nos va a ocupar tanto en esta tarde como mañana, y vamos a centrarnos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el inicio del ministerio de este profeta y el inicio también de este libro. Vamos a leer el capítulo 2 y mañana lo haremos o leeremos el capítulo 3, pero vamos a comenzar entonces leyendo Ezequiel capítulo 2. No es muy largo, un capítulo de 10 versículos, no lo miraremos todo hoy. Dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Dios hablando con Ezequiel. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Vamos a dejar aquí la lectura y vamos a pedir que Dios nos ayude en este rato. Señor y Padre nuestro, por tu gracia tú has querido hacer una obra en medio de este mundo de tinieblas, llenos de hombres y mujeres que no hacen tu voluntad. Tú has querido manifestar tu poder y tu misericordia, levantando una iglesia, levantando un pueblo que te conozca, que te adore y que te sirva.
pero tú has querido que también de entre tu pueblo se levanten estos que hagan la obra, esa obra que debe de hacerse para que pueda verse tu gracia en este mundo. Y aquí vemos en este pasaje cómo tú preparas, cómo tú envías, cómo tú haces esto. Padre, y nosotros queremos implorar tu favor y tu ayuda en esta hora, que nosotros conozcamos, que nosotros podamos recibir tu voz, que podamos ser instruidos en estas verdades y podamos hacer la obra que debemos de hacer cada uno de nosotros para servirte allí donde tú nos has puesto. Padre, danos entendimiento, te lo pedimos en Jesucristo y te lo suplicamos con acción de gracias. Amén. Amén. Este libro del profeta Ezequiel comienza en el capítulo 1 de una forma un tanto enigmática. Habrán leído el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Es una lectura bastante difícil para poder entender y para poder seguir. Y lo que ahí recoge, lo que ahí nos muestra, es una visión de Dios en su grandeza. Y se muestra esa grandeza de Dios por todo lo que le rodea, lo que hay alrededor de él, los seres y los querubines, que son querubines. Bueno, aquí no se dice en el capítulo 1 que son querubines, pero más adelante, cuando Ezequiel hace referencia a estos, los llama querubines. Se habla también de unas ruedas, se habla de aquellas cosas que están en torno a Dios, y viendo todas esas cosas alrededor, hace que realmente la visión de Dios resplandezca y sea gloriosa. El trono de Dios se menciona al final, en el versículo 26 y 27, y encima del trono de Dios, ahí está uno sentado, dice, que tenía esa figura del que estaba sentado, era semejanza de hombre sentado sobre él. Y después en el versículo 28, se nos dice que esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ahí se resume lo que anteriormente se explica ampliamente. Y después de esta visión pasa al capítulo 2, en donde de una manera seguida, como conectada con lo que venía diciendo, aquel que supuestamente estaba en el trono empezó a hablar con Ezequiel. Esto ocurrió, según el capítulo 1, en el primer versículo y el versículo 2, ocurrió cuando al año 30. Ese año 30 se supone que es el año 30 del profeta Ezequiel, que en ese entonces no era profeta. Él era sacerdote, venía de una familia de sacerdotes. Así que él tenía 30 años cuando ocurrió esto. Y en el versículo 2 se nos dice que esto fue en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. La deportación de ese rey ocurrió y también pues fue su propia deportación. O sea que él experimentó esa deportación y llegó allí a Babilonia, tenía 25 años. Y al llegar a los 30 años, 5 años después de estar deportado, es que ocurrió lo que se dice en el capítulo 1, vio esta visión. Él había nacido allá por el año 622 a.C. Había vivido en Jerusalén, seguramente en los laterales del templo, como era de esperar que los sacerdotes viviesen ahí. O sea que él se había criado por el templo, cuando niño había estado jugando en los atrios y en los patios y en los alrededores del templo de Jerusalén. Habría oído del profeta Jeremías, o había incluso visto al profeta Jeremías o oído de sus predicaciones, que él había empezado a ministrar en el año 627
antes de Cristo, o sea que 5 años antes de nacer él, ya estaba el profeta Jeremías ministrando. Pues bien, en el año 605 antes de Cristo, siendo él, Ezequiel, un joven de unos 17 años, vio cómo llegó el ejército de Babilonia con Nabucodonosor al frente y sometió a Judá. Llegó hasta Jerusalén, la sometió y vio la triste realidad de cómo se llevaban a mucha gente deportada hacia Babilonia. Y entre esa mucha gente que se llevaba deportada, había un joven de 15 años. Ese joven era Daniel. Iba deportado hacia Babilonia. Y él estaría mirando allí a ver ese triste cuadro de ver después de la derrota cómo se llevaban a muchos de su propia gente. Pasaron unos cuantos años, pasaron unos 7, 8 años, otra vez vino el ejército de Babilonia. Vino con Nabucodonosor al frente por ciertas cosas que había hecho el rey que estaba en ese entonces y sometió otra vez a Jerusalén. Y se llevó otra vez a un montón de gente de Jerusalén. Esta vez se llevó a gente cualificada, gente importante, como para debilitar mucho a este pueblo de Judá. Y entre ellos estaba ahora Ezequiel. Ezequiel fue tomado en esa segunda deportación. Según nos dice el libro de Reyes, fueron 10.000 personas, junto con el rey y sus nobles, que fueron llevados. Así que cuando tenía Ezequiel 25 años, como dijimos antes, fue llevado a Babilonia. Él estuvo viviendo en Tel Aviv, dice el capítulo 3, versículo 15, allí con los cautivos. Parece que muchos cautivos fueron colocados en ese lugar y se le permitía cierta libertad para vivir. Ellos no eran llevados como esclavos, no estaban en una situación de esclavitud allí, sino que ellos podían desarrollarse. Se habla de Ezequiel, tenía su casa, donde recibía a los ancianos, tenía su esposa. Poco más adelante se habla acerca de ello, pero estaban a unos 1.000 o más de 1.000 kilómetros de Jerusalén. ¿Para qué vino Dios a Ezequiel cuando él tenía esos años? Por un lado, Dios se manifestó, se puede deducir después a lo largo de la lectura de este libro, para avisar a los judíos endurecidos de corazón que Dios estaba preparado para el juicio, como había estado anunciando Jeremías durante años y años en Jerusalén. Esto fue, recuerden, en el año 592. Él llegó, la deportación fue en el 597 a.C., 5 años después, en el 592, fue cuando ocurrió esta visión. Entonces Dios se manifiesta, como he dicho, para aclarar y dejar claro que los juicios que había estado hablando Jeremías, Dios está dispuesto para llevarlos a cabo, pero también para dar aliento a aquellos que esperaban en Dios, aquellos que esperaban en la gracia de Dios, porque esta visión les daba una señal clara. Esta visión les daba a entender que Dios no estaba solamente en Jerusalén, en el templo, sino que Dios estaba con ellos, en un lugar tan distante, en un sitio como ese donde ellos habían sido llevados y deportados. Ahí se manifestó Dios a Ezequiel, el Dios de la gracia, el Dios de todo poder, un Dios que estaba todavía activo, un Dios que estaba en control de todas estas cosas. Aquellos que temían a Dios, aquellos que esperaban en Dios, al conocer que Dios se manifestó en su gracia en un lugar como ese, podían llegar a la conclusión: Dios está aquí en medio de nosotros y Dios está haciendo su obra
Y Dios está llevando el control de todo lo que está pasando. Pero también Dios se manifestó en esta visión para llamar a Ezequiel, para llamarlo a la obra y enviarlo al ministerio como profeta. Y esa es la razón de que ahora se empieza a manifestar a medida que se desarrolla después el capítulo 2, el capítulo 3 y seguidamente. Vamos entonces a considerar esta cuestión. Ezequiel es llamado para que él fuese un ministro, un profeta, que viniese con la palabra de Dios a este pueblo que estaba en la deportación. Ese un viaje de esta distancia en ese tiempo, por ejemplo, cuando empezó la vuelta otra vez a Jerusalén de los que estaban deportados con Nehemías, con Esdras, creo que era Esdras, nos dijo que el viaje de vuelta tardó 3 meses y medio para ir de ahí a Jerusalén. O sea, era otro mundo, no era la distancia como ahora, que en un avión en 1 hora te lo haces. No, 3 meses para ir de este sitio deportado a Jerusalén, con todo lo que eso implica, atravesar un tremendo desierto, que no lo atravesaban, sino lo bordeaban, y por eso se hacía mucho más largo. Entonces, consideren que esto era una situación un tanto peculiar. Y ahí entonces Dios se manifestó a Ezequiel para ministrar a ese pueblo. Porque Dios ahí, o a esa rama del pueblo de Dios que había sido separado y llevado a este lugar en Babilonia. Dios tenía unos propósitos con ellos, a ver si mañana lo decimos, ¿no? Pero para esta labor que Dios quería a Ezequiel, pues tiene que prepararlo y va a enviarlo. Entonces, ¿qué nos muestra aquí acerca de eso? ¿Cómo Dios coge a este hombre? Que él era un sacerdote, pero no podía ejercer porque estaba allí en Babilonia. Él no podía llevar a cabo su ministerio. Pero ¿cómo trató Dios con él? Vamos a mirar primeramente la posición en la que quedó Ezequiel para ser llamado a esa tarea, que creo que se nos dice aquí y creo que es esencial porque estas son cosas que nos enseñan a nosotros que tenemos que hacer, la obra que Dios quiere que hagamos ahí en nuestra casa, en la iglesia, en el mundo donde vivimos. La gracia de Dios también se manifiesta y Dios usa instrumentos. Y entonces aquí vemos unos principios esenciales que debemos de conocer, recordar y saber y aplicar. ¿En qué posición estaba? Observen al final del capítulo 1, cuando se nos dice que esa fue la gloria de Dios. Dice en la última parte del versículo 28 del capítulo 1, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Dios se manifiesta y Ezequiel queda así. Y en esa posición, capítulo 2, versículo 1, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí la voz que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿Ven ustedes el proceso? Se aparece. Ezequiel ve esa visión, queda en una posición y después puede oír lo que Dios le dice, y lo que Dios le dice es: vete a los hijos de Israel. Después va entrando en más detalles, pero primero esto. Observen la posición en la que Ezequiel fue llamado.
Si ves o si comparamos con Isaías capítulo 6, el llamado de Dios a Isaías, podemos ver ciertas similitudes. No vamos a compararlo, no vamos a mirarlo, se los dejo por si ustedes después quieren hojearlo. Hay que destacar esto porque en esa posición es la que Dios quiere y es la posición en la que nosotros debemos estar y buscar para que podamos oír, para que podamos hacer aquello que Dios quiere decirnos y aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo vemos a Él postrado sobre su rostro y oyendo la voz. Estos dos detalles, me postré y oí la voz. Lo que vio de Dios, lo que llegó a conocer de Dios, lo dejó humillado, profundamente humillado. Y lo dejó también en la disposición de oír y de recibir lo que Dios le iba a dar. Esa es la actitud esencial. Sé que están hablando acerca de la soberbia y la humildad. Bueno, pues va por ahí. Esto es lo que nos está señalando si enfocamos este punto. Si vamos a hacer algo, o mejor dicho, si Dios va a hacer algo con nosotros, si vamos a cumplir nosotros con la tarea que Dios nos asigna, debemos de empezar por ahí. Tenemos que tener una actitud de verdadera humildad delante de Dios y la disposición para oír lo que Él quiera decirnos. Que el conocimiento de Él, el conocimiento de la grandeza, del poder, el conocimiento de su justicia, de su gracia, el conocimiento de su verdad, le lleve a ese conocimiento de sí mismo en su propia pequeñez, en su propia ignorancia, de su propia pecaminosidad, de tal manera que nos ponga donde Ezequiel estaba puesto. Porque puede pasar lo contrario, que nosotros conozcamos algo y que ese conocimiento de la verdad o de Dios nos vaya inflando, y no nos deje oír lo que tengamos que oír o a quien tengamos que oír, porque eso nos infla. Entonces eso se maneja de una manera inapropiada, mal. Consideren que ahí quedó Pablo cuando iba camino a Damasco con las cartas del sumo sacerdote para tomar como prisioneros a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor Jesucristo. Como él se nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 4, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, ¿ven la similitud entre la postura de Saulo y la postura de Ezequiel? Me postré sobre mi rostro ahí, en el suelo, en la tierra, y oyó. Así quedó también Saulo, postrado, oyendo lo que Dios le decía, y después respondió como debería de responderse. Él, temblando y temoroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es. La luz de Cristo, ahí dice que esa luz, aunque fuese a mediodía cuando el sol estaba más intenso, dice que la luz de Cristo resplandeció de tal manera que le llevó a humillarse. Y entonces sus planes se pararon. Ya no seguía sus planes. Los planes de ir allí, a Damasco, para buscar a los cristianos. No, ya sus planes pararon. Dejó sus planes y ahora lo que quería era oír qué planes tenía Dios para él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la postura adecuada.
ese punto hay que llegar en esa clase de corazón que da lugar a esa clase de oídos. Están conectados. Ese corazón que se humilla va aparejado a ese oído que puede oír. La misma situación vemos que se repite en Ezequiel, es como un patrón eso. Lo mismo Isaías. ¿A quién enviaré? Señor, envíame a mí. Oía, un hombre profundamente humillado, que él pensaba que no era digno de estar vivo, porque era un hombre que habitaba en medio de pueblos, que tenía labios inmundos. Y cuando oyó la voz de Dios que dijo, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Oye la voz de Dios. Pero ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Ellos fueron humillados, ellos se humillaron, ellos oyeron de la voz de Dios e hicieron la obra de Dios. Pues ahora nos toca a nosotros. Porque Dios sigue haciendo su obra en la iglesia, en nuestras casas, en el mundo donde vivimos, en nuestra sociedad. Estamos en el tiempo aceptable, estamos en el día de salvación, como dice Corintios, 2 de Corintios 6:12. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, es el día en donde Dios manifiesta su gracia. El reino de Dios, Él lo está extendiendo. La iglesia es edificada, los perdidos tienen que oír el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y la voz de Dios, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién hará eso? ¿Quién lo hará? ¿Quién oye esa voz? ¿Quién responde a esa voz? ¿Quién responde? ¿Quiénes podrán responder? ¿Quiénes podrán oír? Los que están así como Ezequiel, como Pablo. Esos son los que responderán. Aquellos que han visto a Cristo lleno de luz y de verdad, que han visto su gran indignidad y humillados ante Él, oyen la voz para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esta viene a ser la cuestión, la gran cuestión en su vida, la pregunta que se hacen día tras día y la oración que elevan al Señor frecuentemente, Señor, ¿qué quieres que haga? Esperando como Ezequiel, que dice, oía la voz, ¿y qué le decía? Dios empezó a hablarle. Esa es la voz que quieren escuchar la respuesta a sus oraciones de aquellos que están en esta posición frente a Cristo, que lo han visto lleno de luz y de verdad. ¿Conoces tú al Señor de esta manera? ¿Conoces tú al Señor de esta manera? Esta es la cuestión. ¿Conoces al Señor de la manera tal que tú dejas tus planes, tus propios caminos para escuchar su voz, para entender lo que Él quiere que tú hagas? Porque hay quien profesa conocer a Jesucristo, creer en nuestro Dios, pero no llega a conocerlo a Él al punto que se humilla de esta forma. O eso es algo del pasado, que ya fue en otro tiempo, pero ahora ya no. Y entonces ahora ya se construye sus propios deseos, sus propias ideas, sus propios planes, y no está pidiendo, no está esperando lo que el Señor quiere de él. Eso ya pasó. Ahora está él con sus planes o ella con sus propios planes. Malaquías capítulo 1, versículo 6 decía,
Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Ustedes dicen, Señor, Señor, ¿dónde está mi temor? Si dices que yo soy Señor soberano, ¿por qué estás haciendo tus deseos y siguiendo tus planes y no preguntas por los míos? Bueno, es que yo soy una mujer casada. Yo es que tengo unas ocupaciones, yo estoy trabajando. Yo tengo mis responsabilidades. Sí. Sí. Igual que aquellos, igual que los otros, igual que los otros. Eran mujeres que estaban casadas, hombres que estaban en sus trabajos, hombres que estaban en sus quehaceres. Y son ellos los que han hecho la obra de Dios. En la postura que estuvo Ezequiel de humillación y de escuchar la voz de Dios, es a donde nos debe de llevar el conocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Si nuestro conocimiento de Cristo no nos pone ahí para esperar su dirección sobre nuestras vidas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es Cristo? Algo está fallando. El conocimiento verdadero de Dios nos debe ser para humillarnos y llevarnos a nosotros y nuestros planes a un segundo plano. Y el Señor es quien tiene que dirigir nuestras vidas. ¿No es el soberano que dirige este mundo? Si no llegamos a eso, no se va a hacer la obra de Dios. No se va a hacer la obra de Dios. La iglesia se irá languideciendo y sus tareas se irán abandonando. Y los perdidos no oirán el Evangelio. Conozcamos a Cristo de forma tal que nos humille hasta el suelo y nos haga hombres y mujeres que podamos oír lo que Cristo el Señor quiere de nosotros. Segundo punto. Hemos visto la posición en la que estaba cuando fue llamado para la tarea. Vamos a considerar ahora el llamado al ministerio profético y su encargo. En esta disposición de humildad para oír la voz que hablaba con él, oyó a Dios lo que le dijo. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Versículo 3. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Eso fue lo que él oyó. Un llamado al ministerio profético. ¿A dónde lo envía Dios? Pues bueno, a los hijos de Israel. A esos que estaban en la cautividad en Babilonia. Como dice en el capítulo 3, versículo 11, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Como dije antes, en la deportación suya, con él vinieron 10.000 personas. Buen grupo. Hubo la otra anterior, no sabemos, fueron cientos o miles, no sabemos cuántos fueron. Pero consideren, después habría una tercera deportación, cuando ya Jerusalén fue destruida y el templo fue demolido en el 587, o sea, 5 años después de la visión esta, 5 años nada más, vino ya la destrucción y otra tercera deportación. Bueno, era a ellos a quienes Dios lo envía. El mensaje que él debía presentarle era la palabra que Dios le encargaba. Capítulo 2, versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, independientemente lo que ellos hagan, escuchen o dejen de escuchar. Era llevarles la palabra que Dios le iba a ir revelando a él. Y después, de una manera notoria en este pasaje, le dice
¿qué es lo que él va a encontrar en la labor? ¿Qué se va a encontrar en allí? ¿Cómo va a ser eso? Esto es interesante, ¿no? Porque uno cuando piensa servir al Señor, servir, y uno ha leído algunas biografías, pues se puede formar una idea peculiar, una idea particular, quizás romántica, una idea, pero observen qué idea le dio Dios a Ezequiel de la tarea que iba a emplear. Y es bueno que lo tengamos presente para que sepamos cómo es eso, cómo es servir al Señor. Que ustedes lo habrán experimentado ya, que ustedes están sirviendo al Señor y habrán visto ciertas cosas, pero observen lo que dice. No hay duda, Ezequiel no podía dudar de cómo iba a ser, por dónde iba a estar la labor que él tenía que hacer. Versículo 3. Te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Es algo del pasado, algo que ahora es evidente y todavía está pasando. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no te escucharen porque son casa rebelde, siempre conocerá que hubo profeta entre ellos. Versículo 7. No solamente era casa rebelde, sino en el versículo 7 dice, son muy rebeldes, muy rebeldes. Miren en el capítulo 3, versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Debe de ir a hablar a un pueblo que ha tomado ya una posición de rebeldía contra Dios. Habla de su rostro y un corazón duro, es decir, ya no tiene vergüenza, no tienen vergüenza. No tienen temor, no tienen conciencia de que están haciendo mal. Y cuando les hables, vamos, tienen la cara dura. En su mayoría no querrán oír tus palabras, porque es que no me quieren oír mis palabras. O sea, la palabra de Dios ya no le afecta, no le afecta. Oirán y seguirán con su religión, con su idolatría, con su amor al mundo, con su vida desordenada. Y no solamente le dice esto, sino qué consecuencias puede tener eso en su vida. Versículo 6. Tu hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. O sea que eso le va a meter en situaciones, se va a ver envuelto en situaciones complicadas, dolorosas, peligrosas, porque una cosa es zarza y espina, meterse en medio de una zarza, muevas por donde te muevas te vas a arañar, pero sentado donde hay escorpiones, eso ya es más serio. Veneno, un veneno que te manda al hospital. Ahí entonces encontramos el panorama que Dios le presenta a Ezequiel cuando lo llama a ir a esta misión. Ahora bien, podemos considerar qué palabras, ¿verdad? ¿Qué palabras le dijo el Señor a este Ezequiel? Este es un elemento a tener en cuenta cuando Dios llama y envía a sus hijos a un campo para una labor, para que trabajen. Miren cuál puede ser la voluntad de Dios. Ezequiel, vete a esta gente y háblales mi palabra. Miren cómo pueden ser las cosas. Predicar a unos
que para nada le van a oír, que no le van a hacer caso. Considera esta cuestión. Entonces nosotros ponemos, ¿y para qué voy a ir a predicar si ellos no van a oír? ¿Para qué voy a hacerlo? Esto no es una cuestión que Dios trató con Ezequiel, ¿no? Dios llamó a Ezequiel para enviarlo a esta clase de gente. ¿Y para qué? Puedo yo pensar. ¿Por qué hablar a aquellos que me van a estar rechazando? Eso no era una misión atractiva, ¿no? A nadie le agradaría ir a un sitio así. Nada de frutos que pudieran alentarle a llevar el Evangelio a ellos, o la palabra de Dios, poco incentivo en una tarea de una índole de esa clase. Cuando Dios mandó a Isaías a predicar en el capítulo 6, otra vez que hicimos antes mención, le dijo para qué él iba a predicar y cuáles iban a ser los efectos de su predicación. Le dice en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos. Consideren qué perspectiva de ministerio. Predicar para endurecerlos, predicar para volverlos más duros, no para ver, oye, vas a ver frutos gloriosos de la obra transformadora de Dios allí. No. Va a predicarles y la predicación va a resultar que se van a poner más duros todavía. Bueno, ¿qué es todo esto, no? ¿Qué es todo esto? ¿Qué nos puede impulsar a ir con la palabra de Dios a un desierto en el que no hay sino espinos y zarzas y escorpiones? Es importante preguntarse esto y pensar en esto. Miren cómo nuestra sociedad está marcada por el mercado, por el consumismo. Incluso las iglesias podemos tener esta mentalidad, se nos transmite esta mentalidad, el éxito asociado a los números. Hay que vender y vender mucho, y si hay mucha gente, pues entonces ahí está el éxito, que tu producto ha sido vendido, ha sido colocado, has presentado una buena propaganda y gente responde a eso, gente te compra eso. Aquí en esta sociedad el éxito se evalúa en esos términos. Pero ¿qué motivación? ¿Qué motivación para una tarea de esta índole? Pensamos en evangelizar. Y nos quedamos afectados por los números. O atender a los niños, servir a otros. ¿Qué nos puede afectar? El fruto que tú puedas ver en eso. Después de meses o después de años de trabajo, y no ves lo que desearías ver, sino ves zarzas, espinos y algún escorpión por ahí corriendo. O sea, problemas y problemas y problemas. Es importante, como dije, considerar esta cuestión, porque ¿qué motivación puede haber para servir al Señor entonces? ¿Qué motivación? Ezequiel no encontraría algo agradable, el Señor se lo dijo.
Pero observen, Dios quería manifestar su gracia a todas esas personas rebeldes. Eran rebeldes, pero Dios quería manifestar su gracia ahí. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de sus instrumentos. Así es como Dios manifiesta su gracia. Dios quiere manifestar su gracia a pecadores. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién huirá? Ese es Dios. Así es Dios. El estímulo para realizar una tarea no puede ser o no lo podemos dejar y asociar a los resultados, sino amar la voluntad del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la voluntad del Señor. Esta es la voluntad del Señor. Pues eso es. Eso es. Ese es el estímulo. El amor al Señor. El amor a lo que Él desea. Si lo amas, queremos hacer su voluntad. Y el amor a los hombres. El amor a los hombres. Porque Dios quiere manifestar su gracia a ellos. ¿Y cómo lo hace? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cómo Dios siempre lo hace? Por instrumentos. Dios me manda a estar entre zarzas y espinos con algún escorpión por ahí. El éxito es hacer la voluntad del Señor. Ese es. Poder hacer la voluntad del Señor. Lo que Él nos dice. El amor a Dios. Y manifestar el amor al prójimo. Por cuanto Dios así lo quiere hacer. Aun siendo rebeldes, idólatras. Que no quieren oír. Escuchen o no escuchen. Muéstrales esto. Escuchen o no escuchen. Le dice Dios a Ezequiel. Entendemos que no es la mentalidad mercantil de venta, de éxito, como, bueno, que en el negocio sí, si no se vende en el negocio, pues se hunde el negocio, ¿no? Y hay que vender. Pero en la gracia de Dios, en la obra del Señor, en el reino de Dios, estamos con otras reglas, con otras leyes. Es cierto que el Señor dijo al apóstol Pablo cuando estaba allí en Corinto, que se le apareció en visión de noche, y él estaba temeroso, él estaba con dificultades porque las cosas, habían aparecido algún escorpión por allí, también se le manifestó el Señor y le dijo que hablase y no callase porque él tenía mucho pueblo en esa ciudad. ¿Recuerdan la cita? Pero esa no es la norma, que Dios siempre tenga mucho pueblo en eso. Y por eso se predica el Evangelio. Esa no es la norma. En unos sitios sí y en otros sitios no. La voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Por eso hemos sabido en muchos lugares donde se está predicando durante años y no hay fruto. No hay fruto. Ahí la iglesia en Málaga, ustedes ven esa iglesia, ahí ha permanecido durante años y años y años. Y es una iglesia pequeñita, pequeñita. Y ahí están ellos en la comunión con Dios, haciendo la voluntad del Señor. A veces podemos idealizar lo que es servir al Señor, lo que es hacer la voluntad del Señor. Y creemos que eso puede ser una vida con éxitos y gratificaciones temporales. Bueno, puede tenerla, pero consideren lo que dice este pasaje.
Este pasaje nos dibuja un paisaje real de cómo puede ser la obra del Señor. Así que no nos sorprendamos si sirviendo al Señor, trabajando con los niños, sirviendo a los hermanos, llevando el Evangelio, nos encontramos cosas como esa. Dios envía a grandes hombres a obras así, a desiertos así. Bueno, hemos visto primero en qué postura estaba, en qué actitud estaba Ezequiel cuando fue llamado. En segundo lugar, hemos visto el llamado y la naturaleza de ese encargo y estas características de la obra que Dios quería que se hiciese. Y en tercer lugar, vamos a considerar el medio para oír y recibir este llamado. Hay otro elemento aquí en el pasaje que hemos leído que nos da otra cuestión a considerar. Observen en este capítulo 2, versículo 1 y 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Observen, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que él me hablaba. Y entonces me dijo: hijo de hombre, yo te envío. Vean la labor y el lugar del Espíritu Santo en todo esto. ¿Cómo pudo este hombre recibir la voz de Dios? ¿Cómo pudo este sacerdote Ezequiel responder al llamado de Dios? ¿Cómo podemos nosotros oír esa voz? ¿Cómo podemos nosotros responder a Dios como debemos responder? El Espíritu de Dios es quien vino sobre ese hombre y es quien lo sostuvo. En numerosas ocasiones se verá aquí en este libro cómo el Espíritu Santo actúa y actuó en este Ezequiel para hacer y llevarlo y para hacer con él ese instrumento idóneo, pero es aquí donde él empieza. Notar el detalle, observa las palabras. Versículo 2, luego que me habló, primero me habló y al hablar, después entró el Espíritu en mí. Así es. Así es. ¿Recuerdan lo que pasó con Cornelio? Ahí estaba predicando Pedro y mientras hablábamos el discurso, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O con Lidia, ella estaba atenta a lo que decía Pablo y el Señor le abrió el corazón. Esto es lo que dice exactamente Gálatas, capítulo 5, versículo 3 y el versículo 5. No, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso es lo que estaba pasando aquí. Observen estas pautas aquí también en este pasaje que hemos leído. El Espíritu Santo obró esta maravilla en Ezequiel. ¡Qué maravilla! Enternecer su corazón. Lo enterneció para que él pudiese humillarse, para que él pudiese oír, para que él pudiese responder a Dios. Fue el Espíritu Santo quien obraba en él para que él pudiese decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga?
Ustedes me dirán, ay pastor, pero eso no lo dijo Ezequiel en ningún sitio aquí. Yo he leído el capítulo 2, he leído el capítulo 3, y eso no lo dice Ezequiel. Sí, es verdad, no lo dice, no lo dice. Pero tú has visto el capítulo 2 y el capítulo 3, cómo Dios, hablando estas cosas a este hombre, que implicaba un cambio tan grande, una misión tan delicada, una responsabilidad tan incluso peligrosa, no hay diálogo, no hay un diálogo, no hay opiniones, no hay una contraoferta, como cuando el jefe va y habla con un empleado, oye, mira, me gustaría enviarte a tal sitio lejos, ¿a ti qué te parece? Mira, te ofrecemos esto, dime. No hay nada de eso aquí. Ezequiel no habla, Ezequiel solo oye, él no dice nada. Ezequiel está en la posición de un siervo que está oyendo las palabras de su Señor y ya está. Y recibe lo que su Señor le dice para hacer lo que Él le manda. Estaba en la disposición que decía Isaías o que decía Pablo, aunque no habló para nada, pero esa es su actitud. Él quería obedecer al Señor. Es el Espíritu Santo que le habilitó para estar en esa condición, para responder de esa manera a Dios. Esta es la única forma válida para oír a nuestro Señor Jesús, que nos habla. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, es lo que nosotros tenemos que pedir, es lo que nosotros tenemos que esperar, que el Espíritu Santo nos sea dado para que podamos oír y oír de esa manera y responder a Dios. Es solamente por la obra del Espíritu transformadora en nosotros. Y porque aquellos que profesan la fe en Cristo puede que nos escuchen su palabra diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino que ellos tienen sus programas, que ellos tienen sus planes, que ellos tienen sus caminos, que ellos tienen sus cosas y no oyen así. No oyen así. ¿Será porque no piden el Espíritu? ¿Porque no oyen como deben de oír la palabra de Dios? Porque el Espíritu obra a través del oír y hace maravillas a través del oír, por fe. ¿No es lo que hablaba también el Señor Jesucristo cuando hablaba de la oración en Lucas capítulo 11? Que el Señor da el Espíritu. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? La oración para pedir que Dios nos dé ese corazón, ese espíritu. ¿Por qué no oyen así? ¿Será porque el Espíritu no está obrando adecuadamente? ¿Y por qué no obra? ¿No se lo piden? O a lo mejor otra cosa. Ama más algunas cosas de este mundo. Ama una posición, unas ideas. El amor, algo de este mundo. Un ídolo. Está ahí acaparando. Y eso está entristeciendo, eso está obstaculizando el espíritu. En esa condición, escuchando la voz de Cristo, no podrá decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque está condicionado por eso que desea tanto. Ese condicionamiento le impide tener la libertad de decirle al Señor qué quieres que haga. No está en la libertad.
está encadenado a eso que ama. Y por eso, no está en la posición, está haciendo sus planes, sus proyectos, y no puede oír lo que dice el Señor, ni disponerse para, como Ezequiel, hacer la obra que tiene que hacer. Hermanos, que busquemos, que pidamos el Espíritu de Dios para oír su palabra. Ese Espíritu que nos dé luz para humillarnos y para tener esos oídos que oyen lo que Cristo quiere para hacer lo que Él manda. Esa no es la mejor opción. Esa es la única opción. No sea que podamos ponernos a caminar o empecemos a caminar por el camino que llegaron estos a quienes Ezequiel tenía que hablar. Hombres duros de corazón, duros de rostro. Cuando empezamos a ahogar el espíritu, porque estamos aferrados ¿a qué cosa? De este mundo. ¿A qué cosa? Ahí sí es como se empieza a endurecer el corazón. No nos humillamos, no oímos, nos hacemos nuestros planes y no podemos responder. Y la obra de Dios no será hecha por ellos. No podrá ser hecha. O en casa, o en la iglesia, o en este mundo. Que el Señor nos ayude. Nos despedimos en oración.